El microscopio electrónico de transmisión consta fundamentalmente de una columna donde existe un muy alto vacío y una serie de lentes electromagnéticas que sirven para enfocar la imagen y obtenerla al final en una pantalla fluorescente. Hay una lente condensadora, una lente de objetivo y una serie de lentes proyectoras que magnifican la imagen. Los electrones que van a formar la radiación electrónica son extraídos de un filamento análogo al de una bombilla eléctrica que tenemos en casa. Son extraídos de una pequeña corriente termoiónica y acelerados a una alta velocidad por una enorme diferencia de potencial del orden de 100, 120, 400 kilovoltios a lo largo de toda esta columna. Debe existir un enorme vacío dentro de la columna porque los electrones interaccionan fuertemente con la materia y si hubiese aire dentro de ella no podrían pasar a lo largo de toda la columna. Los electrones, como digo, atraviesan, llegan a esta primera lente donde son enfocadas, interaccionan con el espécimen que está a esta altura. El espécimen difracta, dispersa esos electrones en relación con su estructura molecular y después existe una lente, la lente de objetivo, que condensa, enfoca a través de esos electrones para formar la imagen y una serie de lentes que la magnifican. Los electrones llegan a esa pantalla y pueden ser observados indirectamente. Debido a que la radiación electrónica es de una longitud de onda muy distinta a la que nosotros podemos captar con nuestros ojos, utilizamos un truco que es el siguiente. Esa pantalla que os podéis observar ahí es fluorescente, los electrones al incidir sobre ella producen una fluorescencia que forma una imagen que es análoga a la que estamos, de la estructura que estamos observando. Las muestras que en nuestro caso observamos al microscopio electrónico son muestras de origen biológico. Las muestras biológicas están constituidas por elementos ligeros tipo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que dispersan la radiación electrónica en muy poca magnitud. El proceso de preparación de las muestras es muy sencillo. Para introducir la muestra en el microscopio electrónico se utiliza una de estas rejillas que tiene un tamaño de 3 milímetros y que está compuesta de cantidad de agujeros, tiene cantidad de agujeros en el interior, del orden de 400 agujeros en este espacio de 9 milímetros cuadrados. La muestra se coloca sobre una solución de una sal de metal pesado, en este caso acetato de uranilo, durante un cierto tiempo para que sea contrastada. Una vez que la muestra es teñida, se seca en un papel de filtro y ya está lista para su observación en el microscopio electrónico. La muestra teñida se introduce en el portamuestras. El portamuestras se introduce posteriormente en el microscopio electrónico. El proceso de introducción de la muestra es un proceso relativamente lento porque hay que hacer una serie de ciclos de vacío para impedir que entre aire a la columna del microscopio electrónico. La observación del espécimen se realiza normalmente a través de unas lentes sobre la pantalla. Sin embargo, en este caso, y para que vosotros podáis ver lo que estoy viendo, vamos a utilizar una cámara de televisión que está introducida dentro de la columna del microscopio electrónico. Lo que estáis observando en la pantalla es un bacteriófago, es decir, un virus que infecta a bacterias. Este virus tiene un tamaño de aproximadamente 1000 angstroms, es decir, 10 millones de veces menos que un metro, para que os hagáis esa idea del tipo de magnificación que el microscopio electrónico puede obtener. De hecho, se puede obtener bastante más magnificación que la que estáis observando en estos momentos. El microscopio electrónico no solo es la columna y las lentes electromagnéticas, sino un complejo entramado electrónico que sirve para poder no solo mover la muestra, como estáis viendo ahora, sino enfocarla, cambiar la magnificación para poder observarla no solo a menor magnificación, sino a mucho mayor magnificación si es necesario, dependiendo de las necesidades del momento. La información obtenida por microscopía electrónica en combinación con técnicas de procesamiento de imagen puede dar lugar a la determinación de estructuras biológicas a muy alta resolución. El caso que observáis en la pantalla se observa la estructura de un conector a 10 angstroms de resolución. El conector, en este caso el del bacteriófago FI29, es una estructura que une la cabeza y la cola de los fagos como los que habéis visto anteriormente.
En este caso podéis observar cómo este conector está formado por 12 subunidades de una misma proteína de 35 kilodaltons de peso molecular, dispuesta alrededor de un canal. Aquí se observan una especie de pedúnculo que sobresale de la estructura de la masa central. Esto sería una subunidad, aquí vendría otra, son 12 subunidades idénticas, y se dispone alrededor de un canal por donde se supone que entra el DNA a la cabeza del virus, en el proceso de empaquetamiento del DNA. En esta zona de aquí estaría la cabeza del virus, y en esta pequeña zona aquí, en este dominio pequeño, se uniría la cola del virus. El DNA entraría por aquí, utilizando una serie de proteínas que bombearían el DNA hacia el interior de la precabeza. Este conector se cree que en el proceso de empaquetamiento se gira como una especie de turbomolécula que ayuda al DNA a empaquetarse dentro de la precabeza. Nos encontramos en la unidad de biocomputación del Centro Nacional de Biotecnología. En esta unidad nos hemos especializado en el tratamiento de grandes volúmenes de datos y, como ejemplo, hoy os vamos a mostrar cómo, tratando conjuntos de imágenes como esta, imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de transmisión, utilizando metodologías que están descritas en otras secciones de esta exposición y utilizando también la potencia de grandes computadores, somos capaces de obtener la estructura tridimensional de pequeñísimos complejos biológicos, obtenerla y manipularla con un alto nivel de interactividad, como vamos a ver a continuación. Vamos a exponer ahora cómo, a partir de imágenes de especímenes no ordenados en cristales, podemos extraer información hasta obtener el volumen tridimensional del objeto. Partimos de imágenes del microscopio electrónico de transmisión, como la que se muestra en esta figura. Sobre ella seleccionamos pequeñas subimágenes del espécimen. A partir de ellas, sumándolas, podemos mejorar la calidad de la imagen, como puede apreciarse comparando las imágenes individuales con la imagen media de todas ellas. En general, es imposible conocer la estructura de un objeto a partir de una sola vista. Necesitamos observar el objeto desde distintos puntos de vista para reconocerlo y entender cómo es en 3 dimensiones. Nos encontramos observando un pequeño complejo macromolecular en un entorno de realidad virtual. Esta proteína, conocida como DNA-B, es una pieza clave en el proceso de replicación del ADN de las células. En este entorno podemos interaccionar con el volumen de múltiples formas, tales como haciéndoles girar, cambiando la escala, acercándonos, alejándonos y haciéndole volver posteriormente a su posición inicial. También podemos estudiar estructuras en el interior de este volumen mediante avanzadas técnicas de gráficos por computador que hacen translúcidas partes del volumen. Además de todo esto, tanto las estructuras en sí mismas como la manipulación que acabamos de presentar son accesibles a nivel mundial a través de Internet.